En una época en la que los imperios gobernaban con puño de hierro y los pueblos vivían encadenados por el miedo, nació un niño destinado a desafiar a un rey y cambiar la historia para siempre. Ese niño era Moisés, el niño del río. En Egipto, el faraón temía que el pueblo hebreo creciera demasiado y pudiera rebelarse. Por miedo, ordenó algo terrible, que todos los niños hebreos recién nacidos fueran eliminados. Pero una madre se negó a aceptar ese destino. Tomó a su bebé, lo colocó en una pequeña cesta cubierta de brea y lo dejó flotando por las aguas del río Nilo, esperando un milagro. Y el milagro ocurrió. La hija del faraón encontró la cesta. Al abrirla, vio al niño llorando y sintió compasión. Decidió adoptarlo y criarlo como un príncipe de Egipto. Así, el pequeño esclavo creció dentro del palacio del hombre más poderoso del mundo, el príncipe que descubrió la verdad. Moisés creció rodeado de oro, soldados y templos gigantescos. Aprendió las artes de los egipcios, la estrategia y el poder. Pero había algo que nunca encajaba en su corazón. Él no era realmente egipcio. Un día vio como un capataz golpeaba brutalmente a un esclavo hebreo. La rabia lo consumió. Intentó defenderlo, y terminó matando al agresor. Cuando el faraón descubrió lo ocurrido, Moisés tuvo que huir al desierto para salvar su vida. Allí comenzó la verdadera historia. La voz en el fuego. Durante años, Moisés vivió lejos de los palacios, convertido en pastor entre montañas y arena infinita. Parecía que su destino había desaparecido, hasta que una noche vio algo imposible. Una zarza ardía en llamas, pero no se consumía. Del fuego surgió una voz poderosa. Moisés. Era Dios. Le ordenó regresar a Egipto y liberar a su pueblo de la esclavitud. Moisés dudó. No era un guerrero invencible. No tenía ejército. No se creía capaz. Pero la respuesta fue simple. No irá solo. El desafío al faraón. Moisés volvió a Egipto acompañado de su hermano Aarón. Entró en el enorme palacio y habló frente al faraón. Deja libre a mi pueblo. El faraón se rió. ¿Quién podía desafiar el poder de Egipto? Entonces comenzaron las plagas. El río se volvió sangre. Llegaron tormentas, langostas, oscuridad y caos. Todo Egipto tembló. Pero el faraón seguía negándose. Hasta que finalmente, derrotado por el sufrimiento de su reino, aceptó dejar marchar a los hebreos. Miles de personas abandonaron Egipto siguiendo a Moisés hacia el desierto, hacia la libertad. El mar dividido. Pero el faraón cambió de opinión. Lleno de ira, lanzó sus carros y soldados para perseguirlos. Los hebreos quedaron atrapados entre el ejército egipcio y el inmenso Mar Rojo. Parecía el final. Entonces Moisés levantó su bastón. El viento rugió como una tormenta enviada desde el cielo. Las aguas comenzaron a separarse, levantándose como murallas gigantescas. Se abrió un camino en medio del mar. El pueblo cruzó mientras el ejército egipcio los perseguía. Pero cuando los últimos hebreos llegaron al otro lado, las aguas volvieron con una fuerza imparable y arrastraron a los soldados. La esclavitud había terminado. La montaña de Dios. Tras cruzar el desierto, el pueblo llegó al monte Sinaí. La montaña temblaba. Había truenos, humo y fuego. Moisés subió solo hasta la cima, entrando en la tormenta. Allí recibió algo que cambiaría la historia de millones de personas: los 10 mandamientos. No eran leyes de conquista ni reglas para enriquecer reyes. Eran principios para vivir con justicia, respeto y humanidad. Entre ellos estaban: no matar, no robar, no mentir, honrar a los padres, no dejarse consumir por la envidia. Las palabras fueron escritas sobre tablas de piedra. Según la tradición, eran un pacto entre Dios y el pueblo. El líder imperfecto. Moisés no fue un héroe perfecto. Dudó, se enfadó, se cansó, a veces sintió miedo. Y quizá por eso su historia ha sobrevivido tanto tiempo. Porque no habla de alguien invencible, sino de alguien común que decidió enfrentarse a algo mucho más grande que él. Un hombre que pasó de ser un bebé abandonado en un río, a convertirse en símbolo de libertad para generaciones enteras. Y así, entre arena, fuego y mares abiertos, nació una de las historias más épicas jamás contadas.